Hugo el Cubo, por Cural y Manicabel. Hugo era el cubo más triste del mundo. Había sido una vez el favorito del jardín. El jardinero solía balancearlo de su fuerte asa al ir por agua. ¡Qué buen cubo!, decía él. Pero al pasar el tiempo, Hugo el cubo se llenó de agujeros y se hizo inútil. ¿Para qué sirve un cubo agujereado? Hugo fue abandonado en un rincón del jardín. Bajo la lluvia y el sol empezó a oxidarse. A veces incluso le daban puntapiés. «Tendré que tirar este cubo», se decía el jardinero. Hugo no quería que lo tiraran. Y a pesar de que sus amigos en el jardín intentaban animarlo, se sentía muy triste. Las ardillas lo levantaban cuando era lanzado al suelo. Y los pájaros revoloteaban jovialmente en torno a él. «No te preocupes, Hugo», le decían piando suavemente. Hugo intentó realmente ser feliz, pero era muy difícil. Un día, una niña cruzó corriendo el jardín y se paró frente a Hugo. Él bostezó y esperó los puntapiés habituales, cuando de pronto oyó «perfecto». Se encontró a sí mismo parpadeando y chapoteando bajo la manguera del jardín. La niña lo estaba limpiando. Él sintió caer trozos pesados de óxido y recuperó su ánimo. «Oh, tienes agujeros en el fondo», dijo la niña al asomarse adentro. «Aún mejor». Hugo no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Quería un cubo con agujeros? La niña lo llevó a la terraza, lo llenó de tierra fértil y plantó dentro de él una rosa pequeñita. «Esta es un bebé», le dijo a Hugo. «Tienes que ayudarme a cuidarla, ¿de acuerdo?» Hugo estaba tan contento. La niña lo quería realmente. Ella le pedía incluso que cuidara de su pequeña rosa. Hugo no podía contener su alegría. Se enderezó arrogantemente cuando la niña terminó de plantar. Ella puso a Hugo en el mejor lugar de la baranda. Era un rincón acogedor, protegido del viento y la lluvia. Hugo parpadeó y sonrió a su amigo en el jardín. «Mira, estoy cuidando a esta pequeña rosa». «Estamos muy contentos por ti, Hugo», cuchichearon las ardillas y piaron los pájaros felizmente. Hugo cuidó muy bien de la rosa. La niña y sus amigos visitaban a Hugo todos los días. Ahora, Hugo era el cubo más feliz del mundo.